La nueva ley se había votado en la legislatura provincial, modificando los artículos más importantes de la 7722, abriendo la posibilidad de que la minería metalífera se introdujera en el territorio de la provincia. De esta forma, vuelve a manos del gobernador, que debe promulgarla si es que está de acuerdo o vetarla si está en contra. Somos como la llamita del calefón, ¿sí? Que cuando no pasa nada, la llamita ahí uno se olvida que el calefón tiene una llamita prendida, el piloto, ¿no? Pero que cuando abrís el agua caliente, cuando las papas queman, cuando la situación se pone jodida y explota, digamos, se prende el calefón entero, el mechero completo. No se negocia. La ruta de este capítulo nos lleva al departamento de San Carlos, ubicado en el centro oeste de la provincia de Mendoza. Esta comunidad estuvo movilizada toda la semana previa a la votación. Escuchamos a Laura Costela, de la organización Crece desde el Pie, que nos acompañará en la narración de este capítulo. En San Carlos hicimos asamblea el miércoles y ahí fue cuando programamos un poco qué hacíamos para el viernes, que era cuando se votaba. Y que si veníamos a Mendoza, si no, que es como que siempre tenemos esa discusión que nos cuesta llegar hasta acá y todo. Y entonces dijimos, no, quedémonos acá y hagamos como algo, o sea, algo contundente. Entonces ese día miércoles empezamos a programar como un corte de ruta de acampe desde el jueves y todo el viernes ahí en Eugenio Augusto. Otra voz que nos acompañará es la de la socióloga Fernanda Sánchez. El punto de reunión siempre fue Eugenio Augusto, al lado de la Ruta 40, la terminal de Eugenio Augusto, que tiene como una explanada bastante cómoda para ese tipo de eventos. Y bueno, y siempre se intervienen los espacios públicos de ese lugar, hacen murales, ahí siempre hay una cuestión bastante importante, como de resistencia. Cuando perdimos fue terrible, ahí lloramos todos porque sentíamos que nos habían pasado por arriba. Estábamos pensando en cómo seguíamos con el plan de lucha, ¿no? Habiéndose aprobado una reforma como se aprobó, que fue a libro cerrado, gallo y medianoche, y haber fundamentado por la negativa y haber perdido la votación. Viernes 20 de diciembre. Perdida la ley, la Asamblea de San Carlos debía decidir cómo seguir. Escuchamos a Damián Moreno, de la organización Crece desde el Pie. Entonces siempre viene la idea de pensar qué es lo que se puede hacer, cómo se puede romper con lo que están planteando. Y básicamente era decir, bueno, ¿quién es el que está tirando? Bueno, si era el gobernador, hay que ir a hablar con el gobernador, o sea, ya no nos podemos quedar acá. Es en una asamblea en la terminal de Eugenio Bustos que saldría la decisión de marchar hacia Mendoza para pedir el veto de la ley por parte del gobernador. Se juntaba mucha gente en la Ruta 40, ahí enfrente de la terminal de Eugenio Augusto. Fue ese viernes que, convocaron como el ruidazo, que era llevar algunas ollas, y un elemento muy recurrente era el guardarray de la ruta, pegarle con piedras, y era muy ensordecedor. Y además que es la Ruta 40, también hay mucha comunicación interprovincial, interdepartamental por esa parte. Entonces era bastante significativo, a pesar de que es un departamento que no tiene tanta población. La cuestión era llegar a las 8 de la mañana en Mendoza. Entonces había por ahí alguien, no, pero es imposible, qué sé yo, bueno. Y armamos una comisión atrás del escenario con gente, fue decir, ¿quién quiere sumarse a la comisión? Se sumó gente, que es más, había gente creo dentro de la comisión que no había marchado en su vida, de distintas edades. De ahí fuimos armando la idea de la marcha y los tiempos y fue así, y en base justamente ahí plantear la autogestión en decir qué es lo que podemos aportar como pueblo y que todo el mundo pueda aportar algo. Y así fue porque después el sábado, por ejemplo, ahí hicimos como un listado de lo que hacía falta. Ese mismo viernes se tomó la decisión. Había menos de 2 días para organizar la marcha, por lo que se debía no solo convocar, sino ajustar la logística y conseguir lo necesario para la travesía de 105 kilómetros que había por delante. Me toca, por ejemplo, a mí ir a hablar porque estábamos justo una radio cerca del local de Crece, entonces había un montón otros vecinos difundiendo en distintas radios, nos habíamos distribuido. Yo cuento la experiencia mía que de estar hablando ahí, decir, miren, este es el listado de cosas que tenemos, que necesitamos, y decir, bueno, por ejemplo, grupo electrógeno, que un grupo electrógeno es algo raro, o sea, no es lo mismo que una pava eléctrica, un grupo electrógeno,
Y mientras estoy hablando, así que estamos hablando acá, me estaba sonando el teléfono de un compañero que estaba diciendo, che, Damián, ya hay tenemos un grupo electrógeno, o sea, decir, yo lo pongo, pero a la vez en ese lapso, que habrán sido 15 minutos, 20, que estuvimos hablando, 5 grupos electrógenos habían disponibles. Hay una palabra que me quedó resonando y creo que esa lo explica, que era pasional, que es un momento pasional, que no es racional, que es como algo dentro de los valores de las emociones, pero no es racional, digo. Porque irse caminando hasta Mendoza cuando la ley ya estaba aprobada no era racional, digamos. Domingo 22 de diciembre, 8 de la mañana. El pueblo sancarlino reunido partiría de la localidad de Eugenio Bustos con destino a la ciudad de Mendoza. Quien hablaba en la asamblea de ese día, minutos antes de que arranque la marcha, es Daniel Funes de la Asamblea de San Carlos. Nuestros representantes en la legislatura nos han defraudado. Queremos mandarle un mensaje. Yo le pregunto al pueblo de San Carlos que está hoy reunido y que arranca la marcha, si ustedes, aquellos que estén por la afirmativa de derogar la ley de la vergüenza, la ley de la contaminación y la ley del cianuro, que levanten la mano. El pueblo ya votó, el pueblo ya decidió. La ley 7722 debe seguir vigente. Muchísimas gracias. ¡Viva el agua! La mítica Ruta 40 será testigo de los acontecimientos de esos días. Ruta que atraviesa la provincia y el país de norte a sur, paralela a la cordillera de los Andes y que comunica el departamento de San Carlos con la ciudad de Mendoza. Y mientras íbamos avanzando, iba creciendo. Y mientras iba creciendo era también una fiesta la marcha. Pero salir desde Eugenio Bustos, que ya éramos una cantidad más de lo normal para decir, las 6 de la mañana te juntás y no sé qué hora ya estábamos caminando. Y éramos un grupito lindo, y ese grupo ya decíamos, bueno, si este grupo es el que llega hasta Mendoza, estamos muertos. Pero ya en las primeras calles que van desembocando en la ruta ya se iba sumando gente. Y eso fue una constante, iban llegando otros vehículos, se bajaba gente, La gente ya estaba sobre la ruta, en lo que quedaría en la historia como el parientazo. Y acá en San Carlos es como bastante común, sobre todo años atrás, o más al sur todavía, se usa más la idea de decirnos pariente como amigo, como sinónimo de ser hermano, se dicen en otros sectores, no sé, como amigo, no sé, como en ese sentido. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué San Carlos? Entonces tienen como ya un elemento de la educación, de los cuidados de las infancias y todo, que empieza como a articularse desde el 2005 más o menos. Yo me acuerdo de estar en la primaria y que vayan a hablar, incluso tengo ese recuerdo y creo que es una de las cosas que me quedó como muy pendiente, en séptimo grado, que fueron mineras a hablar de la propuesta a los niños, de la propuesta de trabajo para el pueblo, que es trabajo, o sea, para mí con 12 años y que la minería va a traer trabajo al pueblo, que no sé qué. Y después fueron la Asamblea por el Agua de ese momento a explicarnos qué importancia tenía el agua de las montañas para la vida, la que toma, y como que quieras o no, un niño tiene mucha más facilidad para entender ese discurso, porque bueno, tienen otras prioridades los niños que el que dispusieron las mineras. Incluso me acuerdo como el lenguaje corporal, iban de traje, no sé, y bueno, los demás eran maestros, iban a hablarles a niños con todo su capital didáctico, digamos, para poner en juego. Fernanda Sánchez, en su tesis de grado, analiza el fenómeno del parientazo. Una de sus conclusiones es que las asambleas lograron elevar el agua al plano moral de la vida. No como un recurso, sino como el agua de dentro de un valor que tiene que ver con la vida. Yo me imagino que cotiza en vida, no en números, digamos. Según su investigación, el parientazo tuvo la característica de armar coaliciones discursivas, es decir, alianzas de sectores que en otros momentos no estarían aliados por otras causas o por su lugar en la sociedad. Habían unos curas de acá de la consulta o de Eugenio Bustos que estuvieron participando de la marcha. Obviamente no es toda la iglesia, es un sector de la iglesia es bastante compleja. Y bueno, eso también le dio
una articulación más a toda esa movida alrededor de la defensa del agua, y era un sector más que se sentía interpelado, y las barras bravas de los clubes también fueron re importantes porque eran los que sostenían la música y en el tiempo a los ruidazos, por ejemplo, y todos esos momentos que hay que sostenerlos en el tiempo, que son fuerza física, y ellos tenían un rol re importante en eso, y también creo que la apelaba a diferentes formas de juventud. También creo que eso también tiene que ver al feminismo, a los discursos ambientalistas y también a los discursos como a lo que se ensambla el fútbol. También las cuestiones del feminismo tuvieron una trayectoria importante alrededor de los pibes. Los movimientos que se dieron entre el 2015 y 2018 como que fueron todos se encontraban en la terminal de Eugenio Bustas y se fueron como construyendo identidades como bien sancarlinas y politizadas que fueron importantes en su momento en el lugar que ocupó la juventud en estas acciones, digamos. San Carlos porque es un pueblo que depende directamente es agrodependiente, de la agroindustria, y si vos no tenés agua en buenas condiciones de cantidad y calidad no podés producir alimentos. Lo mismo que para el turismo, es muy importante tener, el visitante le gusta nuestra naturaleza, nuestros espacios naturales, y eso la minería evidentemente no convive, no puede convivir con esas actividades, con la ganadería, por ejemplo, por el tema del agua, básicamente. Digo, acá estamos todos los sectores, digo, estaba el obispo a la orilla de la ruta y vienen caminando chicos que jamás estarían en la iglesia católica y cantando y gritando todos juntos. Nos han acompañado los curas y las monjas en un lugar, nos acompañan los productores, que a veces le llamamos oligarcas, nos acompañan los chicos con el tambor. Digo, toda esa grieta que inventan los poderosos para que nosotros nos peleemos y vivamos en discordia, el agua la tapó. La marcha llegaba a Tunuyán, departamento al norte de San Carlos. Escuchamos a Alejandra Chafalá en la cobertura de Radio Sin Dueño que transmitía ese momento. Es muy bonita la cantidad de gente que se ha unido, hace mucho calor, pero acá estamos convidándonos protector entre todos, agua, frutas, es increíble la cantidad de donaciones que han llegado durante el día de ayer. Vamos acompañándonos, la rata hay gente que se cansa y se sube a los autos, a las camionetas, nosotros seguimos caminando, bueno, acá poniéndole el cuerpo. Cuando llegamos al puente del río, en el río Tunuyán, que se encuentra San Carlos y Tunuyán, ya había un grupo de gente grande de Tunuyán esperando con un camión de bomberos, con un chorro de agua, y ahí se produce un abrazo entre Tunuyán y San Carlos, re emotivo, así, todos llorando. Y aparte, bajo la lluvia, porque allá hacía un calor tremendo, y en esa lluvia y todos abrazándose. Hará unos 20 minutos que ahí nos encontramos con gente de Tunuyán, hay gente que nos está charlando ya que está, y ahora estamos por parar en Tunuyán, seguramente en la plaza, que también hay más gente para sumarse y esperarnos. Y ahí empieza a hacer otro quiebre la marcha, ya era San Carlos y Tunuyán, pero ya la cantidad de gente ya era distinta. Y después cuando entramos a lo que es Tunuyán Centro, o sea que empieza el centro, yo ahí dimensioné decir esto es histórico posta, o sea, es decir, porque miro para adelante y para atrás y habían cuadras y cuadras de gente. Y Tunuyán parado, o sea, era toda la ruta 40 que atraviesa el centro de Tunuyán, con gente a ambos lados y todo el mundo a la expectativa de pasar y saludar y gritos y bocinas y música y agua y seguir caminando, y era avanzar, y todo el centro de Tunuyán fue eso. Que después decíamos, bueno, salimos del centro y acá se muere, y fuimos hasta un parque a parar, a comer algo. Y de ese parque teníamos que seguir hasta Zapata, que era en Zapata en donde se hacía el almuerzo, que era el encuentro con Tupungato. Dijimos, bueno, en este pedazo se muere, digamos. Y bueno, de ahí salimos, y cuando llegamos a Zapata, el encuentro con Tupungato había armado todo con unos gazebos y unas cuestiones, había como una especie de previa al almuerzo, que habían puesto también un montón de cosas, así que era llegar ahí, también saludarse, pum pum, y se junta, y ahí armamos, y
ocupamos todo como una explanada que hay ahí en lo que es Zapata, al lado de la policía, por ahí, y todo eso lleno de gente, vehículos, camiones, qué sé yo, de todo, la parte de la cocina que se había armado y después todo el mundo comiendo desde esa olla. En el momento en que ponen la pileta en el medio de la ruta, cuando fuimos a comer, creo que fue casi llegando a Zapata, también ponen la pileta y se meten todos los niños a la pileta porque hacía muchísimo calor, todos los pies ampollados de todos, pero era una fiesta también eso, que cuesta mucho en momentos tan tristes como ese, lo que estabas viendo, la desolación que había, pero seguía siendo una fiesta, digamos, era toda una fiesta. Un hilo conductor desde que salimos hasta Mendoza y a la vuelta también de Mendoza, gente que siguió entregando cosas a la caravana. Gente entregando agua en forma de casi ritual o yo digo como ofrenda. Pero era un ofrecimiento, lo tengo grabado eso, o sea, una señora boliviana que nos entregó así la botella. Nosotros veníamos manejando una camionetita que hacía logística así de llevar desde el camión hasta el resto de la gente fruta, agua. Entonces como nos vio que llevamos y nos los entregó en forma de ofrenda, así. Domingo a la noche, la marcha llegaba a Luján, a pocos kilómetros de la entrada de la ciudad, donde pararían unas horas a descansar. Nunca esperaba ver esto, nunca esperaba también ver a 5 cuadras de mi casa, escuchar cantar El Pueblo Unido jamás será vencido. Escuchamos a Guni Cañas, participante de la Asamblea Popular por el Agua. Y ahora vengo a leer el diario Los Andes y lo voy a nombrar, porque el gran vacío de los grandes medios, bueno, Los Andes hoy hace una buena nota, digamos, con muchas fotos, con un dron, lo han cubierto más o menos, pero escuchate cómo lo dice, ambientalistas y vecinos. Y yo digo, ¿de qué lado me pongo? Es como, me dio risa como aquel de Cronen. Cuadra de tu casa, además. Claro, era una cosa así que yo decía, ¿qué tienen en la cabeza esta gente para entender que lo que estamos acá, yo soy todo eso? Soy madre, soy docente, soy trabajadora, soy abuela, soy amiga, soy farrera, soy ambientalista y soy vecina. Pero digo un poquito de lecciones y hoy soy una persona emocionada. En San Carlos tenemos una consigna: el que en una asamblea levanta la mano tiene que poner el pecho. Cuando se propuso la marcha, 5.000 personas, casi 5.000 personas levantaron la mano. Y venimos marchando más de 5.000 personas, los que salimos de San Carlos, los que se sumaron después, la gente en Tunuyán. La entrada de Luján, impresionante. El puente, un puente que está antes del río Mendoza, la gente haciendo señas de luces con los celulares y después y la marcha contestando, y la gente pegándole a la baranda, el sonido, todo ahí, fiesta abajo del puente y después subir arriba del río Mendoza y llegar acá a la entrada de Luján, que había, no sé, en número no sé, y seguimos acá, alimentos, bebida, y la gente está feliz porque le hemos dado una vuelta de rosca. Cuando el viernes los diputados y los senadores nos voltearon la ley 7722, la sensación de angustia, de bronca, fue tremenda. Y a la media hora alguien propuso, nos vamos a Mendoza. Era una locura, porque eso fue el viernes de la tarde, nos vamos a Mendoza el domingo, el lunes llegamos temprano a Mendoza. Y alguien dijo, va a ser la marcha más grande de la historia de los mendocinos. El músico sancarlino Nahuel Jofré se encontraba en la ciudad,
cuando corrió la noticia que desde San Carlos se estaba organizando la marcha. Ya, quiero contarte una cosa. Unas poquitas horas después de la votación, estando en el corte del nudo vial, o sea, a las 6 de la tarde, 7, en una de las asambleas llegó la noticia que la asamblea de San Carlos se quería venir a pie. Iban a sostener el corte hasta el domingo y el domingo partían a pata hasta acá, hasta Mendoza. Y todos me miraron a mí y me dijeron, es tu pueblo que se van a venir a pata, hágase cargo. Ajá. Y yo dije, me parece una locura, pero lo van a hacer. Sí, están muy capaces. Es maravilloso, que tiene así una épica que le encanta, esta patriada. Claro. Nos vamos a pie y nos vamos a pie y lo hacemos. Se puso una hora de salida, 3:30 de la mañana, hay que levantarse, era más o menos, y... O sea, con hora y todo, entonces bueno, se comió, inclusive había gente, se hizo algún espectáculo y algunos dijeron, che, vamos a tocar, y se dijo no. Como que hasta ahí era, digo, había para festejar, pero en un momento se dijo, se va a apagar el sonido porque hay que descansar, mañana hay que patear, hay que llegar a Mendoza. Es impresionante lo que está pasando ahora en este momento, se están yendo a descansar y mañana muy tempranito vamos a encontrarles a esta gran marcha que viene desde el Valle de Uco, vamos a encontrarles en Maipú, pero ya hay quienes ya saben que van a salir desde Maipú, también se llegará desde Uspallata, desde Potrerillos, desde distintos lugares. También es impresionante esto que decía Daniel, el recibimiento, la espera de muchísimos mendocines esperando esta caravana, los puentes como jamás los habíamos visto, repletos de personas con distintas banderas, nuestras banderas originarias, la Huenú del pueblo mapuche, la Huipala. Bueno, es impresionante lo que se está viviendo. A esta altura, la marcha que había comenzado en Eugenio Bustos ya era un acontecimiento que no podía pasar desapercibido, ni por los medios ni por la política. El domingo a la noche, un tuit del entonces presidente del Partido Justicialista, Guillermo Carmona, mostraba su arrepentimiento por el apoyo a la modificación de la ley. Debido a la gran movilización y debido también al descontento dentro de las bases del peronismo, nosotros lo pudimos ver el viernes en las calles, encontrarnos con dirigentes del peronismo muy ofendidos de las bases, con juventud diciendo, nosotros militamos la boleta de Sagasti, llevamos en la boleta al diputado Lucas Hilardo, que nos llamó que éramos una barrita, porque es el término que utilizó. Sí. Bueno, obviamente esto ha quedado totalmente demostrado que está muy equivocado Hilardo. Bueno, en ese contexto, el presidente del Partido Justicialista, a título personal, eso sí, no en nombre del Partido Justicialista, decidió comunicar que había observado las grandes movilizaciones hoy en la provincia de Mendoza y que le pedía al gobernador Rodolfo Suárez que no promulgara la ley, que recordemos que es el paso que queda para que la ley quede efectiva. Uno de los participantes de esas marchas fue el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, que estuvo en la ruta y que hablaba a los micrófonos de Radio Sin Dueño de Tupungato. Porque entiendo que además la política siempre le quita legitimidad a los reclamos del pueblo. No tiene que ser la política quien está al frente, sino el propio pueblo, y entender que nosotros tenemos que ser parte de ese pueblo. Así que feliz por esto y acompañando a todos nuestros vecinos. Bien, y bueno, si tuviese que dedicarle algunas palabras a la dirigencia, ¿no? Digamos que ha permitido esta modificación también, ¿qué le diría? Ya he dicho lo que tenía que decir por privado. Y creo que, insisto, soy parte de un reclamo del pueblo, con la legitimidad que corresponde por parte del pueblo, y no te hablo como intendente, digo, porque si no, lo primero que sale después en los diarios es un título de algún intendente, de algún político, y la verdad que pasa a ser política en vez de un reclamo legítimo. Bueno, esto es un reclamo legítimo, lo que le he dicho, o lo que he tenido que decirles a quienes son parte de la política, ya lo he dicho por privado, y en esta me sumo al mejor reclamo que tenemos, que es todo el pueblo junto luchando. No habían tanto liderazgo, aunque aparecieron las figuras políticas partidarias. Eso sí fue... sí habían personalidades en relación a eso, a las figuras políticas partidarias,
que incluso que estaban en contra de sus estructuras a nivel provincial, porque los candidatos a intendente por el peronismo estaban ahí en la marcha, digamos. Ellos son los que estaban haciendo la comida, de hecho, tuvieron su rol protagónico en ese sentido, pero así todas las decisiones se tomaban en las asambleas. Y no llegaron a ocupar tanto espacio en las asambleas como sí en otros momentos, digamos. Incluso el intendente o Difonso. Madrugada del lunes 23. Todavía no amanece y la marcha sale de Luján para llegar a la ciudad de Mendoza. Pasando Tunuyán y llegamos al nudo vial y como que los sancarlinos los diluimos ahí. Es como listo, somos una masa gigante que ya no se puede explicar con un proceso de como territorial como sancarlino, sino que ya ahí fue demasiado, fue mucho más grande, éramos parte de algo mucho más grande de lo que creíamos. Y hemos venido a una velocidad determinada y ahora vamos rapidísimo comparado con otros tramos. El último tramo es el tramo que vamos caminando más rápido. O sea, hay un acelere tremendo de seguir llegar a Mendoza y vivir esta experiencia que es lo que hemos ido viviendo en cada punto. Así que, impresionante. Impresionante, muchas gracias, Dami. Ahí nos encontramos un ratito en el nudo. Estamos acá en el nudo vial a la espera de la gran caravana que partió ayer a las 8 de la mañana desde Eugenio Bustos. Ya podés escuchar, hace minutos nada más comenzó a funcionar el sonido del micrófono porque ya se acerca la gran caravana. Hay mucha gente concentrada y lo que es muy hermoso ver cómo las distintas personas que van traspasando el nudo vial, que como sabemos es un punto central para llegar a la ciudad de Mendoza, tocan bocina del aliento, hay gente que también se baja de los autos para sumarse. Y eso les aviso a nuestra audiencia que exactamente en este momento está llegando al nudo vial la gran caravana. Se está cortando totalmente el nudo, recibiendo a la caravana que partió ayer a las 8 de la mañana desde San Carlos. La caravana, ya en la entrada de la ciudad, se frenó para concentrar en el kilómetro cero. Escuchamos a Daniel Funes frente a la gente que se congregaba en la ciudad y que venía del resto de los departamentos de la provincia. Es un pueblo firme, pero es un pueblo pacífico, es un pueblo respetuoso. Y yo le voy a pedir a todos los que estamos acá, este pueblo sabe sembrar y sabe esperar. Hemos venido a poner una semilla y vamos a esperar que la semilla dé fruto. La ley se va a caer, pero se va a caer tendrá que caer a su debido tiempo. Ojalá las autoridades y el gobernador se den cuenta y que caiga hoy. Pero no hemos venido acá ni a hacer escándalo, porque mi pueblo también, y esto es lo que le pido a la gente de Mendoza, mi pueblo tiene firmeza, pero a mi pueblo no le gusta la violencia desmedida ni la locura. Les pido que respetemos esa voluntad. Hemos venido a Mendoza a sembrar la semilla que va a voltear la 7722
y que va a poner en marcha a Mendoza en el cuidado absoluto del agua, no solo de la minería, también de otras actividades que lo contaminen, porque el agua es escasísima. Hay que estar en el surco para saber que donde llegaba 10 tapadas, ahora hago 3. Hay que estar en el surco para entender la angustia que es ver una cordillera sin agua, un arroyo sin agua. Ya tenemos puestos sin agua, puestos que eran hermosos por sus arroyos. El desafío es urgente recuperar la 7722. Mi pueblo laborioso, cuando cae piedra se levanta al otro día a trabajar. Cuando hiela se levanta al otro día y vuelve a sembrar. Hoy vamos a plantar una semilla y la semilla no se planta con violencia y locura. La semilla se planta con delicadeza. Si la semilla de hoy no germina, vamos a volver para la fiesta de la vendimia, si es que hay vendimia. Una gran marcha se dirige a la Casa de Gobierno. Van con un petitorio del gobernador Rodolfo Suárez, donde exigen que se vete la ley que sepultaba la 7722. Este capítulo se realizó con material de archivo del documental Historia del Agua de Mendoza, cobertura de Radio Sin Dueño FM comunitaria, entrevistas realizadas en la radio comunitaria La Mosquitera en el año 2019 y discursos públicos. El ambiente sonoro de calle de este capítulo es original de Los Días Narrados. Grabación, edición, mezcla y musicalización, Ana Clara García Manzanares. Investigación y producción periodística, guión y locución, Ignacio Aguilar. No se negocia es una realización de La Manzana Producciones.